Bienvenidos a esta nueva unidad, a este quinto programa acerca de la cruz. Una serie que sin lugar a dudas nos está edificando, bendiciendo, confrontando y acercándonos más a la obra y al mensaje de la cruz, que es la obra y el mensaje de las buenas nuevas. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quien llevará la enseñanza y a quien le estaré haciendo un montón de preguntas, queremos saludar a todas las personas que nos estáis siguiendo. Por favor, como siempre, déjanos tu saludo en los comentarios, en el chat. Si no te has suscrito al canal, hazlo por favor, compártelo. Esto es una herramienta para bendecir a nuestros hermanos, a nuestra gente de la familia en la fe y también una herramienta para predicar el Evangelio. Así que, bueno, pasamos a lo prometido es deuda. Manuel, queremos saludarte. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues mira, lleno de gozo, de alegría y bueno, pues de estar con vosotros, poder estar aquí una vez más contigo y con todos nuestros hermanos y amigos que nos puedan escuchar y que puedan estar recibiendo este estudio que vamos a dar, maravilloso y precioso, que como tú decías nos está edificando muchísimo. Claro que sí, de verdad, es la cruz y concretamente hoy, Manuel, vamos a abordar esa faceta de la victoria en la cruz, de la victoria de la cruz. Hasta el día de hoy, hasta este programa, nos hemos centrado mucho en lo que ocurrió en la cruz, lo que había incluso detrás, ¿no? Tras bambalinas, bajo esa superficie, bajo lo meramente aparente del espectáculo o de una mera muerte, entre comillas. Pero el día de hoy nos vamos a adentrar, vamos a dar un paso más. Dejando lo que ocurrió en la cruz, vamos a centrarnos en por qué, para qué ocurrió, cuáles fueron las metas, los objetivos divinos, las razones que Dios tenía a la hora de entregar a su Hijo, Cristo Jesús, para que diera su vida en la cruz por nosotros. Así que el día de hoy vamos a, y lo adelantamos de ahora mismo de entrada, vamos a ver que hay tres grandes razones. Una tiene que ver con la salvación de aquellos que están o estaban perdidos. Lo segundo tiene que ver con la revelación de Dios mismo, un mensaje que Dios, no solamente Dios estaba haciendo algo, sino Dios estaba mandando un mensaje. Y el tercero tiene que ver con ese triunfo, con esa victoria sobre el diablo, sobre el enemigo, sobre el reino de las tinieblas. Así que, Manuel, es la victoria de la cruz en estas tres grandes áreas y la primera hemos dicho que tiene que ver con la salvación de los hombres. ¿Para qué? Porque aunque sea obvio, vamos a profundizarnos en estas riquezas para entenderlas, si no completamente, pero entenderlas por lo menos muchísimo mejor. Qué bueno, pues mira, yo supongo que a ti te pasa como pastor en tu ministerio pastoral y yo recuerdo que a mí me pasaba y nos pasa, ¿no? Cuando estamos con los hermanos en la fe y estamos tratando de ayudar y de ministrarlos. No hay cosa que produzca, yo creo, mayor ilusión, ¿no? Mayor gozo, mayor expectativa que comenzar de nuevo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado esas palabras cuando alguien ha estado pasando por una racha mala durante algún tiempo? ¿Cómo me gustaría comenzar de cero, verdad? Porque ese nuevo comienzo produce esperanza, ¿verdad? Bueno, pues cuando Cristo murió y fue resucitado de la muerte, amaneció un nuevo día. Comenzó un tiempo nuevo para todos, ¿verdad? Y esto es algo, la cruz, sobre todo, lo que produce en nuestras vidas, o lo que debe producir es esperanza, ¿verdad? Un nuevo amanecer, un nuevo tiempo. Antes y un después. Un antes y un después, efectivamente. Este nuevo día es lo que la Biblia en 2 Corintios 6:2 llama el día de la salvación, y las bendiciones de una salvación tan grande también en Hebreos 2:3. Son tan ricas y variadas estas bendiciones, esta salvación, que nos resulta, la verdad es que resulta difícil definirlas. Entonces, para poderlas definir y que las podamos entender de una forma comprensible, se requieren varias figuras para representarlas. La Iglesia de Cristo se representa en las Escrituras como su esposa y su cuerpo, lo vemos ahí en la palabra, como las ovejas del rebaño de Dios, como los pámpanos de su vid, como su nueva humanidad. Se describe también como su familia, como el templo del Espíritu Santo y también como columna y baluarte de la verdad. Todo esto son figuras que nos ayudan a entender esta verdad.
Así también la salvación de Cristo, del mismo modo, se ilustra mediante las imágenes que ofrecen términos como propiciación, justificación y reconciliación. ¿Vale? Entonces, las imágenes de la Iglesia son, si nos paramos a pensarlo, son visualmente incompatibles. No se pueden pensar en el cuerpo y la esposa de Cristo a la vez, simultáneamente. No obstante, subyace a todas ellas la realidad de que Dios está llamando y separando a un pueblo para sí mismo. Así también, las imágenes de la salvación son igualmente incompatibles, porque las palabras justificación y redención evocan cosas diferentes, respectivamente, mundos divergentes. El mundo, por un lado, el mundo de la ley, por otro lado, el mundo del comercio. ¿Vale? Ok. O sea, un aspecto legal y otro aspecto comercial. ¿El legal cuál sería? El legal sería la justificación, el comercial sería la redención, ¿verdad? Ok. Entonces, no obstante, subyace a todas ellas esta realidad de que Dios en Cristo ha llevado nuestro pecado y ha muerto nuestra muerte para librarnos del pecado y de la muerte. Esto subyace en todas estas figuras, ¿verdad? Ahora, estas imágenes de las que estamos hablando son ayudas indispensables para que el ser humano entienda la doctrina de la cruz. Y lo que ellas transmiten provienen de Dios, es cierto, no hay equívoco en ello. Con todo, no debemos deducir de esto que el haber comprendido las imágenes significa que hemos agotado o comprendido el significado completo y total de la doctrina, ¿verdad? Claro. Porque más allá de las imágenes de la expiación se encuentra el ministerio de la expiación, y este no lo podemos entender en su totalidad, ¿verdad? Con respecto a este ministerio podemos pensar que vamos a explorar durante la eternidad las profundas maravillas de la redención. Pero ahora mismo no podemos entenderlo. Así que estas figuras nos ayudan a entender la cruz, pero nos ayudan a entenderlo de una forma incompleta, Ahora, nosotros lo que sostenemos es que la sustitución no es tanto una teoría o una imagen una más, que se puede ubicar a la par, a la par de las otras, sino más bien la sustitución es el fundamento de todas ellas, sin la cual cada una de ellas carece de sustento. Dios en Cristo murió en nuestro lugar. Si no fuera así, no podría haber ni propiciación, ni redención, ni justificación, ni reconciliación. Sin la muerte de Cristo todo esto sería imposible. Además, la vida de todas las imágenes comienza en el Antiguo Testamento, pero se elaboran y se enriquecen en el Nuevo Testamento, particularmente al ser relacionadas directamente con Cristo y con la cruz. En cuanto a las imágenes de las que estamos hablando, que evoca cada término, la propiciación nos lleva a los ritos en el santuario. La redención nos lleva a las transacciones en el mercado, lo que decíamos antes, ¿verdad? Lo comercial. La justificación a lo que ocurre en los tribunales judiciales, mientras que la reconciliación nos lleva a las experiencias en el hogar o en la familia. O sea, Manuel, tenemos ahí 4 ámbitos, a ver si soy capaz de recordarlo. Propiciación, ámbito religioso, redención comercial, justificación legal y la reconciliación o adopción, por así decirlo, en el hogar. Fíjate que todo lo que Dios hizo, ¡wow! Son 4 imágenes que nos ayudan a entender la cruz en cada uno de esos términos, ¿vale? Wow. En el término religioso, en el término de una transacción de mercado, en el término de lo que ocurre en los tribunales de justicia y en el término de la experiencia en el hogar. Entonces, la propiciación subraya la ira de Dios sobre nosotros, la redención subraya nuestra cautividad al pecado, la justificación subraya nuestra culpa y la reconciliación que Dios nos da en la cruz, y nuestra enemistad contra Dios y nuestra alineación contra Él. Estas metáforas nos resultan halagadoras, ponen de manifiesto la magnitud de nuestra necesidad. Las 4 imágenes enfatizan el hecho de que la iniciativa salvífica la tomó Dios en su amor. Él es quien ha propiciado su propia ira, quien nos ha redimido de nuestra triste esclavitud,
nos ha declarado justos a su vista y nos ha reconciliado consigo mismo. Las 4 imágenes enseñan claramente que la obra salvífica de Dios se logró mediante el derramamiento de sangre, vale decir, mediante el sacrificio sustitutivo de Cristo. Ahora, es importante que entendamos con respecto a la sangre de Cristo que los textos son una vez inequívocos. La Biblia dice: Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En Él tenemos redención por su sangre, estamos ya justificados en su sangre. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, es decir, reconciliados por la sangre de Cristo. Entonces vemos cómo esa sangre lo que ha logrado es una reconciliación, acercarnos a Cristo. Estábamos alejados, estábamos perdidos, estábamos en rebeldía, pero por medio de la cruz y del derramamiento de su sangre en la cruz, Él ha logrado reconciliarnos y Él ha logrado acercarnos a sí mismo. Entonces, dado que la sangre de Cristo constituye un símbolo de su vida entregada en muerte violenta, también está claro en cada una de las 4 imágenes que hemos visto, sí, que Él murió en nuestro lugar como nuestro sustituto, ¿vale? Entonces, la muerte de Jesús fue el sacrificio expiatorio a causa del cual Dios desvió de nosotros su ira. Fue el precio de rescate por el cual hemos sido redimidos. Wow. La condenación del inocente a fin de que el culpable fuese justificado, el único que no tenía pecado, fue hecho pecado por nosotros. Entonces, para terminar concluyendo y respondiendo concretamente a tu pregunta, podemos concluir entonces con lo dicho anteriormente. Dios en Cristo murió en nuestro lugar en la cruz. Amén. Y allí proveyó mediante su sacrificio sustitutorio salvación y vida eterna para todo aquel que crea en Él. Wow. Y si no fuera así, si no fuera por medio de su muerte, mediante la muerte de Cristo en sustitución nuestra, no podría haber ni propiciación, ni redención, ni justificación, ni reconciliación, y por tanto tampoco salvación para nosotros los pecadores. Wow, impresionante. Yo animo a todos a escuchar esto atentamente y volverlo a reescuchar. Tenemos la gran herramienta que queda registrado en nuestro canal de YouTube para poderlo volver a escuchar, pero estas 4 figuras son extraordinarias. Nos muestran, como tú bien decías, la magnitud, la grandeza y la profundidad de la obra de Jesús en la cruz, ¿no? La cruz, ese intercambio, su vida por la nuestra. Como bien decías, tomó nuestro lugar, nos sustituyó. Y dejamos de ser esos hijos de ira para ser esos hijos de gracia, ¿no? En ese ámbito, como decías, religioso. Dejamos de estar vendidos al pecado para venir a ser comprados por Cristo en ese ámbito comercial. Dejamos de ser esos enemigos o estar enemistados con Dios para ser reconciliados en ese ámbito del hogar. Y dejamos de ser esos injustos, esa condenación legal, ¿no? Bien merecida por nuestros pecados, para ser justificados por la justicia de Jesús. Extraordinario, Manuel, extraordinario. Gracias de verdad por este aporte. Esto nos lleva a la segunda parte. Decíamos que la victoria de Cristo en la cruz fue por y para proveer la salvación para que los hombres pudiéramos ser salvos mediante la fe en Él. La segunda tiene que ver con Cristo no solamente en la cruz estaba haciendo algo por nosotros, sino nos estaba mandando un mensaje, se estaba revelando a sí mismo. No solamente nos puso un letrero, por así decirlo, en el cielo, ¿vale? Con una serie de instrucciones, sino que Él se hizo carne, se hizo hombre, lo vimos, lo pudimos tocar y se estaba revelando, como decía, a sí mismo. Por lo tanto, podríamos decir, Manuel, y te pregunto, que la cruz, aparte de obra, también es una palabra, es decir, está mandando un mensaje, se está revelando de igual manera que nosotros podemos conocer a las personas por medio, ¿no?, de sus obras, de sus acciones. Podemos decir, mira, esta persona es así, tiene este perfil, porque estas son sus obras, ¿no? Estas son sus acciones. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere transmitir a través de la cruz en Cristo Jesús? Efectivamente, como tú bien dices, en la cruz podemos ver y oír un mensaje claro y potente de Cristo que nadie puede acallar. Por un lado, en la cruz vemos
la máxima manifestación de la gloria de Dios. Pero también vemos en la cruz la justicia de Dios, el amor de Dios y la sabiduría y el poder de Dios. Hablaremos en este estudio sobre dos de ellos que son indispensables para entender el asunto que nos ocupa, que serán el primero la gloria de Dios y el segundo la justicia de Dios manifestada en la cruz. Nos vamos a centrar en esos dos. Okay. Entonces, con respecto a la gloria de Dios, según el Evangelio de Juan, Jesús se refería a su muerte como una glorificación. Era el acontecimiento a través del cual él y su Padre, él y el Padre, Dios el Padre, habrían de manifestarse o ser supremamente glorificados. Para muchas personas esto puede resultar sorprendente. En el Antiguo Testamento la gloria o esplendor de Dios se revelaba en la naturaleza y en la historia, es decir, en el universo creado y en la nación redimida. Por una parte, el cielo y la tierra estaban llenos de su gloria, aun como dijo Jesús, las flores de la primavera en Galilea, cuya gloria excedía la de Salomón. Pero por otra parte, Dios manifestó su gloria al libertar a Israel de sus cautivos egipcios y babilónicos y al revelarse su carácter misericordioso y justo. Así Dios desplegó su majestad en su mundo y ante su pueblo. Pero cuando abrimos el Nuevo Testamento, se asocia aquella gloria directamente con Jesucristo. Okay. No podía esperarse otra cosa, ¿no? Según los evangelios sinópticos, sin embargo, si bien la gloria de Jesús se vislumbró en la transfiguración, su manifestación plena no habría de tener lugar hasta su parusía y el reino habría de consumarse entonces. Así que Cristo se revelaría en poder y en gloria en la cruz. Hay algo muy llamativo en la presentación que hace Juan. Si bien la gloria de Jesús se manifestó poderosamente en sus milagros o señales, sobre todo habría de verse en su debilidad presente en la autohumillación de la encarnación. Juan lo expresa así, en el capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, fíjate, ¿no? Sobre todo, cuando nosotros leemos el Evangelio y vemos la transfiguración, decimos, wow, ¿no? Nos asombramos ahí de ver cómo fue manifestada la gloria de Dios, pero donde realmente fue manifestada la gloria de Dios en toda su expresión, en toda su extensión, fue en esa debilidad presente, en la autohumillación que él hizo en su encarnación. Lo glorioso y los milagrosos que Dios se hiciera hombre. Eso es extraordinario, claro, es verdad. Y que muriese en esa cruz, que era un símbolo de humillación, sobre todo para los judíos. Aquello era algo, morir en una cruz era algo tremendamente terrible, ¿no? Era una maldición, en definitiva. Entonces, en 3 ocasiones separadas, Jesús se refirió a su próxima muerte como la hora de su glorificación. 2 cosas resultan destacables en relación con estos 3 pasajes. Primero, que cada uno de ellos comienza ya sea con la expresión ahora o la hora ha llegado. Él usaba estas 2 expresiones, haciendo que la referencia a la cruz sea indiscutible. Segunda, que la glorificación será tanto para el Padre como para el Hijo. De manera que tanto el Padre como el Hijo son revelados por medio de la cruz. Pero ¿qué es lo que revelan de sí mismos? Por lo pronto, están implicadas allí la humillación y la entrega de sí mismo en amor. Eso es lo primero que podemos ver en la cruz. Otra pregunta, ¿pero qué podemos decir en cuanto a la santidad de ese amor? Bueno, pues esa santidad hizo necesario que el Cordero de Dios quitase el pecado del mundo y que el buen pastor diera la vida por sus ovejas. Este santo amor hizo más expeditivo, como lo profetizó correctamente Caifás, que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Así que vemos aquí la gloria de Dios manifestada salvando a su pueblo en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento era una figura de algo que ocurriría. En el Nuevo Testamento lo vemos ya claramente en la persona de Jesús. Todos estos aspectos integraban lo que Juan entendía en torno a la muerte por medio de la cual el Padre y el Hijo serían glorificados. La gloria que irradia de la cruz es esa misma combinación de cualidades divinas que Dios le reveló a Moisés como misericordia y justicia.
es la misma combinación que hemos visto en la palabra hecha carne como, Claro. como gracia y verdad. O sea que si bien te he entendido, y es así, ¿no? La cruz viene a ser esa revelación. Podríamos, has dicho que vas a hablar de dos temas, ¿no? La gloria y ahora la justicia. Y en la gloria yo he visto también que se introducía mucho el aspecto del amor. Podríamos decir que la cruz es la máxima revelación de ese glorioso amor de Dios para con el hombre. Esa gloria, por así decirlo, velada por la humanidad y puesta incluso al servicio por amor de los hombres que estaban perdidos. Y ese es el primer mensaje que la cruz nos da, ¿no? Esa gloria y ese amor, o ese glorioso también amor, ¿no? Que implica lo que hemos dicho, la encarnación y la crucifixión. También nos decías que tiene que ver, si mal no recuerdo, con la justicia. También es una revelación no solamente de esa gloria, ese amor, sino también de la justicia. Es el mensaje de Dios que Dios quiere trasladar, transmitir, que todo el mundo oiga y que todo el mundo escuche, ¿verdad? Efectivamente, con respecto a la justicia de Dios, los hombres y las mujeres con sensibilidad moral siempre se han sentido perplejos ante la aparente injusticia de la providencia divina. Es decir, cuando ellos miran, dicen, pero bueno, que tuviera que venir Jesús a morir. Ya hablamos de esto, ¿no?, en otro capítulo anterior. Pero este no es un problema moderno realmente. El patriarca Abraham se indignó porque Dios, por la destrucción de Sodoma y Gomorra, se proponía matar a los justos juntamente con los malos, ¿no? Es lo que pasa, que muchas veces nos creemos mejores que Dios, ¿no? Y nos creemos moralmente más comprensivos y más altos que Dios, ¿no? Y esto le pasó a Abraham también. Entonces, vemos allí a Abraham lanzando su angustiado grito: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, ¿verdad? Génesis 25. Los personajes y los autores de la Biblia vienen luchando con esta cuestión desde hace tiempo, desde antiguo. O sea que no es una cuestión nueva. Es uno de los temas recurrentes de la literatura sapiencial y domina sobre todo el libro de Job. Allí también se preguntan por qué los malvados prosperan y los inocentes sufren, ¿no? Es una forma de decir a Dios: estás haciendo las cosas mal, no eres justo, ¿no? Nos dice que el pecado y la muerte, la transgresión humana y el juicio divino están agrupados, incluso soldados entre sí. Dice, ¿por qué entonces no vemos con mayor frecuencia que los pecadores son reprimidos? Es la pregunta que se hace. En cambio, con la mayor frecuencia parecerían lograr escapar con impunidad de esa maldad, ¿verdad? Los justos, por otra parte, son muchas veces acosados por desastres. No solo que Dios los protege, sino que parece no contestar sus oraciones ni preocuparse por su destino. Por lo tanto, es evidente que hay necesidad de una teodicea, una vindicación de la justicia de Dios, una justificación ante la raza humana de los caminos aparentemente injustos de Dios. Y en la cruz encontramos esa explicación. Encontramos esta explicación a todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? La Biblia responde a esta necesidad de dos modos complementarios. Primero, poniendo la mirada en el juicio final. Allí todos los impíos y los pecadores no tendrán escapatoria. Y segundo, desde la perspectiva de los creyentes neotestamentarios, volviendo la mirada hacia el juicio decisivo que se llevó a cabo en la cruz. Entonces, en el Antiguo Testamento, la respuesta corriente al problema seguía el primer camino, el juicio final, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 73 lo vemos. Dice, los malos prosperan, gozan de salud y poseen riquezas. A pesar de su violencia, de su arrogancia y de su insolente desafío a Dios, se salen con la suya. Eso es lo que nos desprende el Salmo 73, ¿no? El salmista no logró comprender adecuadamente la situación hasta entrar en el santuario de Dios. Entonces comprendió el fin de Dios. Porque aunque los malos se muestran tan confiados, ese lugar es más resbaladizo de lo que se dan cuenta y llegará el día en que caerán aplastados por el justo juicio de Dios. Sí, perdón, Manuel, es que lo tengo que decir porque me viene tan fuerte a la memoria de ese mensaje de julio de 1741 de Jonathan Edwards, como este último de los puritanos, gran
promotor y gran avivador o promotor de avivamientos, cuando dijo pecadores en manos de un Dios airado, y hablaba justamente de estos que se gozan y se jactan y están muy confiados en su propia maldad, ¿no? Y en su propia fortaleza de que hacen lo malo y nada ocurre. Y él dice, pero basado en Deuteronomio, decía, pero en su momento, en su tiempo, su pie caerá, ¿no? Y resbalará. Así que, y es verdad, ¿no? Y el Salmo 73, qué bueno es, y lo que estabas comentando, la comprensión que se tenía en el Antiguo Testamento. Cierro paréntesis, Manuel, adelante, por favor. Sí. No, terminar este asunto sobre la justicia de Dios vista, manifestada de una forma tremenda en la cruz y de una forma clara. Bueno, si la primera parte de la teología bíblica consiste en advertir acerca de un juicio y de un futuro final, como hemos visto, la segunda consiste en declarar que el juicio de Dios ya se ha llevado a cabo en la cruz. Por eso en los días del Antiguo Testamento se permitió que los pecados se fueran acumulando, por así decirlo, ¿no? Sin que fuesen castigados como merecían, ni perdonados, por cuanto la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, solamente cubrían los pecados. Todo ese sistema que conocemos del Antiguo Testamento de sacrificios, lo único que hacía era cubrir los pecados, pero no quitaban, no limpiaban los pecados. Pero ahora, dice el escritor de la carta a los Hebreos, dice, Cristo intervino con su muerte para que sean perdonados los pecados cometidos bajo el primer pacto. La sangre de Cristo es un sacrificio perfecto, único, que no se tiene que repetir porque tiene el poder y la capacidad de limpiar completamente y de eliminar el pecado de los seres humanos. En otras palabras, si Dios se mostró inactivo, entre comillas, anteriormente frente al pecado, no era indiferencia moral, sino por su paciencia. Dios se abstuvo hasta que viniese Cristo y se ocupase de ello en la cruz. El pasaje clásico sobre este tema, para poderlo ver y entender, es Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Yo encomiendo a todos nuestros hermanos que lo puedan buscar y lo puedan leer y puedan meditar en ello, y ahí lo verán bien claro. Así que la justicia de Dios se ve manifestada en la cruz de una forma brillante, de una forma clara, de una forma extraordinaria e innegable para todos nosotros. Revelación de su gloria, de su amor, de ese amor glorioso y también de esa justicia. Y como en la cruz, ¿no?, la gracia y la verdad, esa misericordia y justicia, como dice también la Escritura, el Salmo, y Pablo lo recoge en Romanos, se besaron, ¿no?, y se juntaron. Así como Cristo, Dios nos amó y nos buscó un sustituto para que también se hiciera justicia, ¿no?, y que ese pecado pues no quedará impune. Así que tenemos Dios por medio de la cruz nos está dando también esa revelación de su amor, de su gloria y de su justicia. Y esto nos lleva entonces al tercer y último punto. Veíamos la victoria de la cruz en cuanto a la salvación de los hombres, en cuanto a esa revelación de su gloria, su amor, su justicia. Y ahora vemos, la tercera parte tiene que ver con esa victoria sobre el reino de las tinieblas, sobre el pecado y en última instancia sobre la muerte. Vemos cómo la Biblia y el Nuevo Testamento, una de las palabras que estaba siempre muy presente, que no podemos obviar o ignorar, era la victoria, ¿no? Y tenemos por aquí, recogía algunos versículos. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. En todas las adversidades y peligros somos más que vencedores. Siempre Dios nos lleva de gloria en gloria o de triunfo en triunfo. También en ese mensaje de Cristo en Apocalipsis a las 7 iglesias se habla a los vencedores, se apela siempre y se apunta a esa victoria. Por lo tanto, vemos que en la cruz también Cristo venció, ¿no? Así que vamos a ahondar en este asunto, en qué áreas venció, qué significa esa victoria para nosotros, ¿no?, como creyentes el día de hoy, como cristianos. Recuerdo, Fernando, permítame compartir esta anécdota.
Ujú. Recuerdo que un día hablando con un hombre aparentemente católico en Bolaños, cuando estaba ejerciendo el pastorado, me preguntó, me dice, yo cada vez que voy a la iglesia y veo a ese hombre allí clavado en la cruz, Ujú. y esa imagen de ese hombre clavado en la cruz, me pregunto, ¿qué pudo hacer ese hombre ahí clavado si el pobrecillo se estaba muriendo? ¿Verdad? Ujú. La verdad es Wow. que la gente resulta muy difícil de entender a la gente. La tremenda y extraordinaria, es que no hay palabras para describir la obra que Cristo estaba haciendo en la cruz. Nosotros estamos viendo solo un atisbo, ¿no? Ujú. Pero es tremendo. Y es lo que tú decías antes, Pablo lo escribió, ¿no? Que Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que Dios nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Mm. Entonces, Pablo nos habla de que Él es quien ha vencido, ha triunfado, y además esa victoria y ese triunfo los llevó a cabo en la cruz. Mm. En la cruz fue donde se llevó a cabo esa obra tremenda de victoria y de triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el mundo. Mm. Cualquier observador de la época que viera morir a Cristo hubiera escuchado con sorprendida incredulidad la afirmación de que el crucificado fuera un vencedor. ¿Acaso no fue rechazado por su Ujú. propia nación, Sí, traicionado, negado y abandonado por sus propios discípulos y finalmente ejecutado por la autoridad que investiga el procurador romano? es Y verdad. esto es lo que ellos veían. Veían a un hombre que se había autoproclamado el rey de los judíos y que estaba muerto allí en una cruz, pero no eran conscientes de la obra que Cristo estaba haciendo allí. Estaban cegados ante esta Mm. obra. Extendido en la cruz, Jesús, privado de toda libertad de movimiento, atado o clavado, o ambos, al madero, amarrado e impotente, pues parecería ser que ese hombre estaba allí derrotado total, muriendo. Es verdad. Y Es si verdad. hay victoria en ese momento, es la victoria o sea, podríamos pensar, si hay victoria en ese momento, es la victoria del orgullo, de los prejuicios, de los celos, del odio, de la cobardía, de la brutalidad, pero no de Cristo. Nadie podría Ujú. pensar eso, ¿no? No obstante, lo que sostiene el cristianismo es que la realidad es lo opuesto de lo que aparece o de lo que parece a la vista, ¿no? Lo que Mm. parecería ser, y lo era, la derrota del bien por el mal, es también y con mayor certidumbre la derrota del mal por el bien. Vencido allí, él mismo estaba venciendo. Aplastado por el cruel poder de Roma, él mismo estaba aplastando la cabeza de la serpiente, como estaba descrito en Génesis 3:15. La víctima era victoriosa. La cruz sigue siendo el trono desde el cual él gobierna al mundo. Entonces, lo que afirma el Nuevo Testamento en su modo desinhibido es que en la cruz, Jesús desarmó al diablo y lo venció, como también a todos los principados y potestades Mm. que el diablo tenía bajo su mando. Quienes escuchaban el Evangelio en el primer siglo no deben haber tenido ninguna dificultad para aceptar esto. Tal vez sea difícil para el hombre moderno comprender cuán atormentado y angustiado vivía el mundo al cual llegó Cristo. Pero ¿cómo logró Dios en Cristo la victoria sobre Satanás? ¿Será correcto atribuir la victoria de Cristo a su muerte? ¿No fue Mm. lograda más bien por su resurrección? Nos podríamos preguntar. ¿No Sí, fue al levantarse nuevamente de la muerte que venció la muerte? Pues, en efecto, ¿no sí. será que todo el énfasis de este libro recae con demasiada insistencia en la cruz y en forma insuficiente en la resurrección? Podríamos preguntarnos. ¿Acaso no van juntos ambos acontecimientos? Bueno, es indudable y cierto que la muerte y la resurrección de Cristo van juntas en el Nuevo Testamento. Claro, totalmente. Pocas veces se mencionan independientemente en el Nuevo Testamento. Jesús mismo, en las 3 predicciones sucesivas de su pasión que registra Marcos, cada vez agregó que después de 3 días se levantaría nuevamente. Es decir, incluso Jesús nos hace ver la muerte y la resurrección de Cristo juntos, ¿no? Para sintetizar, el Mm. Evangelio incluye tanto la muerte como la resurrección de Jesús. Por cuanto no se hubiera logrado nada con su muerte,
si Él no hubiese resucitado de esa muerte. Claro. Esa victoria en la cruz no habría llegado a ser victoria si Él no se hubiese levantado de la muerte. Pero el Evangelio pone el relieve en la cruz por cuanto fue allí donde se obtuvo la victoria. El resultado fue la resurrección, pero donde se obtuvo la victoria fue allí, en la cruz. No obstante, tenemos que tener claridad acerca de la naturaleza de la relación entre la muerte y la resurrección de Jesús y tener cuidado de no atribuir eficacia salvífica a ambas por igual. Esto es muy importante que lo entendamos. Michael Green no cae en esta trampa, un comentarista que afirma claramente que la cruz de Jesús es el centro mismo del Evangelio. Y aunque la cruz y la resurrección van juntas, es la cruz la que supone y la que es el centro mismo del Evangelio. ¿De acuerdo? Con todo, el paralelo es solo parcial, porque resultaría totalmente imposible que nosotros luchásemos y venciéramos al diablo por nuestra propia cuenta. Nos falta tanto la habilidad como la fuerza para hacerlo. Y de todos modos, sería innecesario hacerlo porque ya lo ha hecho Cristo. Esa obra ya la ha hecho Cristo. Recuerdo también que en esta misma conversación con este hombre que hablaba católico en Bolaños, él sacó el tema allí sobre hacer obras para ser salvo. Y yo le dije, entonces, ¿para qué Cristo hizo la obra de la cruz? Párate a pensarlo. Si Cristo ya ha hecho esa obra, es porque esa es la obra que nos da realmente la salvación. Así que no tenemos que hacer obras para ser salvos, sino que tenemos que creer en Cristo. Y por cuanto hemos creído en Cristo, entonces ahora hacemos obras, no para salvación, sino porque ya somos salvos. Y el hombre lo entendió bien y se quedó sorprendido y dijo, sí, ahora lo entiendo, me dijeron. No sé qué fue de él, no le volví a ver, pero por lo menos lo entendió. Ya no tiene excusa delante de Dios. Así que la victoria de los cristianos, por tanto, consiste en hacer suya la victoria de Cristo y en disfrutar de sus beneficios. Podemos darle gracias a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús, habiendo sido levantado de entre los muertos, está ahora sentado a la diestra del Padre en las regiones celestes. Pero también afirma Pablo que Dios nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, por el misericordioso poder de Dios, nosotros, los que hemos compartido la resurrección de Cristo, compartimos también su trono. Si Dios ha colocado todas las cosas bajo los pies de Cristo, ellas deben estar bajo nuestros pies también, si es que nosotros estamos en Él. Así que, valiéndonos de la metáfora del propio Jesús, ahora que el hombre fuerte ha sido desarmado y atado, Satanás, ha llegado el momento de atacar su palacio y de saquear sus bienes. Sin embargo, esto no es tan simple como parece, ¿no? Siempre hay un pero, y en este caso el pero es que esto no es tan simple como parece. Porque si bien el diablo ha sido derrotado, efectivamente, totalmente derrotado por Cristo en la cruz, él aún no ha aceptado esa derrota. Ha sido derribado, pero todavía no ha sido eliminado. El diablo sigue ejerciendo un gran poder. Esta es la razón de la tensión que sentimos, tanto en nuestra teología como en nuestra experiencia personal. Por un lado tenemos vida, estamos sentados y reinando con Cristo en los lugares celestiales, pero como acabamos de ver, incluso los principados y potestades del mal han sido sometidos por Dios bajo sus pies y por consiguiente también bajo los nuestros. Y por el otro lado se advierte también en Efesios que estas mismas fuerzas espirituales están en contra de nosotros, de manera que no tenemos ninguna esperanza de oponernos a ellas, a menos que seamos fuertes con la fuerza del Señor y que estemos vestidos de su armadura. Y la misma paradoja, para terminar con este punto, se expresa en otro lenguaje. Por un lado, nos aseguran las Escrituras que, habiendo nacido de Dios, Cristo nos guarda en Él y el maligno no nos toca. Eso dice la Escritura. Pero por otro lado se nos advierte de que velemos por cuanto este mismo ser maligno anda alrededor buscando a quien devorar. Claro. Y esto es muy interesante. Y aquí te quiero lanzar
como para dar un apunte, digamos, también de pastoral o de consejería, porque retomo lo que acabas de decir. Por un lado, en Cristo estamos vivos, Él nos ha dado vida, pero por otro lado vemos la realidad física, que nuestro cuerpo se va deteriorando, envejeciendo y algún día moriremos. Por un lado, hemos visto que por cuanto Cristo nunca pecó, Él pudo también resucitar y vencer a la muerte, cargó sobre sí todos nuestros pecados y nosotros hemos sido liberados y libertados de ese pecado, pero la realidad es que también vivimos, o la realidad es que pecamos, ¿no? Y que diariamente tenemos que venir delante del Señor para arrepentirnos de nuestros pecados. Y esto a veces nos lleva, cuando no tenemos una visión centrada y equilibrada de este asunto, nos lleva a ver como que hay dos extremos, ¿no? Los triunfalistas, los que andan diciendo que Cristo ha vencido y no hay un enemigo, y luego lo ignoran y van cayendo en cada trampa y el diablo les va poniendo zancadillas y se van dando de bruces y cayendo una y otra vez. Y luego están los derrotistas, ¿no? Los que piensan que no tienen poder, que siempre están que caen bajo el pecado, que no tienen esa capacidad o esa nueva vida o esa capacidad gracias a esa nueva naturaleza en Cristo Jesús, y son los derrotistas, ¿no? En teología se expresa que debemos entenderlos como ese concepto que es el ya, pero el todavía no. Entonces, ya se ha instaurado el reino de Dios, por supuesto, porque en el momento de creer en Cristo Jesús formamos parte de él, pero todavía el reino de Dios no ha venido de manera perfecta, no se ha consumado. El diablo, por un lado, es verdad, ha sido ya juzgado y derrotado, pero todavía ese juicio no ha sido ejecutado o manifestado de manera perfecta, no ha sido arrojado a ese lago de fuego por la eternidad. Entonces, sí que vivimos ya en el reino de Dios, el reino de Dios está en este mundo, pero también juntamente está el reino de las tinieblas. Y ocurre lo mismo a nosotros, ¿verdad, Manuel? Sí, por un lado tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, pero también esa vieja naturaleza, esa tensión, esa carne, cuando decimos carne en cuanto a esa vieja naturaleza con sus viejos deseos, pues sigue presente, ¿no? Y el ego y el yo y el querer hacer nuestra voluntad, pues está en el centro, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos abordar esto para dejar muy, muy claro este apunte pastoral de consejería, de centrarnos entre estos dos extremos, ¿no? Del triunfalismo o del derrotismo? Exactamente, lo has descrito muy bien, ¿eh? El ya, pero todavía no, yo creo que lo describe perfectamente. Ya no estamos bajo la tiranía de la carne, es algo que debemos entender. Lo que quiere decir Pablo con la palabra carne, como tú bien apuntabas, él utiliza la palabra sarx, es que nuestra caída, nuestra naturaleza caída, nuestra humanidad está no redimida, nuestra carne, nuestro yo, en Adán y sus características, o sea, está hablando en realidad de nuestro egocentrismo, de ese egocentrismo que nos invade y que tiene tanto poder sobre nosotros. Nos domina, sí. Efectivamente. Pablo proporciona un catálogo de algunos de sus peores y más repugnantes resultados, ¿verdad? Que incluyen la inmoralidad sexual, por ejemplo, la idolatría y las prácticas de ocultismo. El ocultismo no es otra cosa sino un culto mal orientado, un culto equivocado hacia la persona equivocada. Claro. El odio, los celos, la ira, la ambición egoísta, las disensiones, la borrachera. Todo esto es un catálogo, como digo, que Pablo nos proporciona de algunos de los peores y más repugnantes resultados del egocentrismo del hombre, del pecado del hombre, ¿no? de esa vieja naturaleza. Entonces, cuando vivíamos esta clase de vida, éramos esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, como lo dijo el propio Jesús. Él dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto es algo que debemos entender. El pecado esclaviza, nos ata, nos encadena, nos hace esclavos de ese propio pecado, ¿no? Pero inmediatamente agregó Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ser libres de nuestra naturaleza y caída y su egoísmo es producto de la cruz. La Biblia dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que Cristo, mediante su cruz, ha obtenido la victoria sobre la carne a la vez que sobre la ley del pecado que regía en nosotros. Entonces, por medio de Cristo, ya no estamos bajo la tiranía del mundo. Si la carne es el asidero que tiene el diablo dentro de nosotros, el mundo es el medio por el cual ejerce presión sobre nosotros desde afuera. El mundo se refiere al sistema humano impío, ¿no?, en el cual vivimos. Claro. La mundanalidad abarca los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es decir, sus deseos egoístas, sus juicios superficiales. Los ojos ven solo la apariencia superficial de las cosas, y su arrogante materialismo. Jesús declaró firmemente que él había vencido este sistema, había vencido al mundo. Cuando creemos en Cristo Jesús es cuando cambian nuestros valores, cuando cambia nuestra mentalidad, cuando es transformado y cambiado nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros amores, lo que amamos. Ya no nos conformamos entonces a los valores del mundo. Esa es nuestra victoria en Cristo sobre el mundo. Esa es nuestra victoria en Cristo sobre el mundo. Y por último, por medio de Cristo ya no estamos bajo la tiranía de la muerte. El temor a la muerte es prácticamente universal. Tanto temor genera la muerte, permítame contar otra anécdota, que el otro día escuchaba un programa, el programa este que hace Bertino Osborne, que entrevista a ciertas personas. Estaba entrevistando a ¿cómo se llama este cantante? La canción esta de Corazón Partido. Bueno, el caso a Alejandro Sanz. A Alejandro Sanz, efectivamente. Le estaba entrevistando y en un momento determinado le preguntó: oye, ¿qué opinas de la muerte? Y tanto miedo genera la muerte, como digo, que la gente incluso se inventa sus propias expectativas de la muerte con tal de no ir a los pies de Cristo. Y decía Alejandro Sanz: no hay que tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte. Morirse es como dormirse sin tener que ir 6 veces al baño durante la noche. Y ellos se inventan su propia respuesta, ¿no?, a lo que es la muerte, ¿no? Pero por medio de Cristo ya no estamos bajo la tiranía de la muerte. El temor a la muerte es prácticamente universal, como digo. Se afirma que el duque de Wellington dijo: el hombre que puede jactarse de no haber sentido nunca temor a la muerte tiene que ser un cobarde o un mentiroso, decía este hombre. No obstante, Cristo puede, y de hecho lo hizo, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, como nos enseña Hebreos 2:15. Esto es así porque con su propia muerte ha destruido, es decir, ha privado de poder al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y esto es algo en lo que debemos confiar, que debemos declarar y que debemos creer en nuestra vida, siempre teniendo, como tú decías, ese aspecto del equilibrio. No caer en ser un triunfalista ni un derrotista, sino estar basado en lo que la palabra del Señor nos enseña, en lo que la Biblia nos enseña. Pues ha quedado muy bien resumido estos 4 grandes enemigos que tenemos como creyentes: el pecado, el diablo, la carne y la muerte, que todavía están presentes. El pecado está ahí, la carne sigue, el diablo, todos moriremos, pero que cuando Cristo venga en su reino y estemos con Él por la eternidad, pues el pecado ya no existirá, no estará presente. El diablo habrá sido, obviamente, arrojado al lago de fuego. La carne, nuestra carne, ese cuerpo se habrá quedado ya y se habrá vuelto al polvo, y recibiremos cuerpos glorificados, y obviamente la muerte habrá sido vencida y estaremos experimentando esa vida eterna. Así que vemos que ahora estamos en ese proceso de santificación, pero que en Cristo Jesús somos más que vencedores frente al pecado, frente al diablo, frente a la carne y también frente a la muerte, aunque entendemos que estamos en un proceso de santificación y de perfección. Pues hemos llegado, Manuel, al final.
Antes, me dirijo ahora a todos los que nos estáis siguiendo, antes por favor de desconectaros, dejar vuestros comentarios, dejar vuestras preguntas, dejar vuestras opiniones. Tomaremos unos segundos, tomaremos unos momentos para poderlas también contestar. Así que lo que podemos decir es que lo que hemos visto el día de hoy es la victoria de Cristo Jesús por medio de la cruz, que trae salvación a los hombres, que trae esa revelación de la gloria y de la justicia de Dios juntamente con su amor, y que por supuesto trae esa victoria que la vivimos y la aplicamos en nuestras vidas sobre el pecado, la carne, el diablo y en última instancia la muerte. Manuel, es el tiempo para despedirnos. Nos emplazamos a todos hasta la semana que viene. Iglesia, familia, seguimos unidos, seguimos conectados. Que el Señor los bendiga muchísimo. Nos vemos. Bye. Ósculo santo para todos.